Uruguay. Estamos en contacto ya, en conexión con Pablo Abizab. Él es secretario general de SINTEP, que es el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada en el hermano país. Y hablando de resistencia, digo, porque las movilizaciones populares se están multiplicando en toda la región contra el ajuste de las ultraderechas en términos generales. Vamos a hablar específicamente del caso uruguayo, con el lema "Sin transformaciones no hay avances". El pueblo uruguayo hace paro y sale a las calles. Pablo, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muy buenos días para ustedes. Muy agradecido por la comunicación. Un saludo para ustedes, para el equipo de trabajo y por supuesto que para la audiencia. Muchas gracias. No, por favor, al contrario, Pablo, hacerte estos minutitos, no te vamos a robar mucho tiempo, porque precisamente en estos momentos se está comenzando la medida de fuerza. Es un nuevo paro general parcial al que convoca el Plenario Intersindical de Trabajadores y la Convención Nacional de Trabajadores, que se va a extender hasta las 13 horas en Montevideo y el área metropolitana. Nos gustaría que nos comentes cuáles son las principales reivindicaciones. Bueno, para hacerle un poquito de introducción para que los compañeros y las compañeras en Argentina puedan comprender un poco el estado de situación en el que tenemos en el Uruguay. Si bien no tenemos aquí un gobierno de ultraderecha, como lamentablemente están padeciendo ustedes, como se está generando además en otros países, la situación en América Latina que tenemos es muy preocupante. Sí. Basta mencionar los casos de Chile, de Colombia, que también lamentablemente ahora a esto se le ha sumado esta tragedia del terremoto. Sí. Pero bueno, para no mencionar a todos los países, pero la situación de Perú, de Bolivia, en fin, que está atravesando América Latina para nosotros es muy preocupante. Si bien nosotros en Uruguay tenemos un gobierno progresista, un gobierno del Frente Amplio, sí. se ha venido desarrollando una serie de medidas que distan mucho de las necesidades que está teniendo el pueblo uruguayo, y eso es una preocupación no solamente para el momento en el que estamos viviendo, para este año, que estamos en un año de rendición de cuentas, sino también para hacia qué futuro vamos caminando, ¿no? En ese sentido, la rendición de cuentas, que es una ley que año a año en Uruguay establece los gastos para el año, ¿no? Más allá del presupuesto quinquenal, ha sido una rendición que nosotros valoramos como muy conservadora, insuficiente para los problemas que tiene la gente, donde no se están destinando recursos para el sector público, al contrario, o sea, ha habido un recorte del gasto público que está en el orden del 0,4% del Producto Bruto Interno para este año. Si bien ha habido, un redireccionamiento de algunos gastos, o podríamos decir inversión, porque cuando estamos pensando en la primera infancia, en la pobreza, eso no es gasto, es inversión, pero es muy magro, ¿no? Hay una unificación de las transferencias a los sectores a los hogares de recursos, de menos recursos, que solamente va a atender al 50% de los hogares con menos recursos para el 2027, en un país que tenemos una pobreza infantil y adolescente que es muy alarmante. A su vez tenemos problemas con el empleo, que los trabajadores y las trabajadoras en Uruguay no han podido recuperar los niveles de salario anteriores a la pandemia. Aquí tenemos un drama nacional, que es que nosotros, para tener una dimensión, en el Uruguay tiene más o menos 1.800.000 personas con posibilidades de trabajar, digamos, que deberían ser activos. De ese 1.800.000, en el orden de 600.000, o sea, 1 de cada 3, o está en el desempleo o en el subempleo,
o en la informalidad, es decir, es un porcentaje muy alto. Y de aquellos que tienen trabajo, el 25% de los asalariados tiene salarios inferiores a lo que se consideran salarios mínimos para no vivir en condiciones de pobreza. Entonces, el movimiento sindical ha hecho no solamente movilizaciones, ha hecho propuestas. El Uruguay, como decía, tiene una pobreza infantil muy fuerte. Como te decía, en esta rendición de cuentas se prevé que haya un direccionamiento de gasto de un 0,04% del dinero público para transferencias a estos sectores, y el PIT-CNT ha hecho una propuesta el año pasado, una tasa, una sobretasa, un impuesto que ya existe, un impuesto preexistente que es el de a las personas físicas, de una sobretasa del 1% al 1% más rico, que daría, esto sería sobre los activos pasivos, no sobre la producción, porque esto no está, direccionado hacia ahí, sino que la idea es que a quienes tienen, ingresos por más de $1 millón pasivos, paguen un 1%, entre un 0,5 y un 1,5%, para poder atender el problema de la pobreza infantil, y esto ha desestimado al gobierno con el fundamento de que esto de alguna manera lo que haría sería repercutir negativamente sobre las inversiones. Un fundamento que se ha venido sosteniendo desde hace mucho tiempo y que sabemos que en la realidad eso no pasa. Por otra parte, así como te decía que los salarios que están sumergidos, la promesa del crecimiento y de que cuando crezca el producto va a haber mejores condiciones para repartir, esto no ha sucedido en los últimos años en Uruguay. Si bien tuvimos la pandemia de por medio, hubo una recuperación de la economía muy fuerte, es decir, hubo un crecimiento de la economía en estos últimos 4 años de un 9%, y esto no se tradujo en mejores condiciones salariales ni tampoco en las jubilaciones y en las pensiones de las personas. Con lo cual, la teoría del derrame, de la que tanto se habla, que cuando haya crecimiento va a haber mejores condiciones para atender las emergencias de la gente, no se concreta en la realidad. Los salarios que teníamos antes del 2019, o mejor dicho, antes de la pandemia, se siguen manteniendo por debajo de esos niveles, y con lo cual ahí tenemos también propuestas desde el movimiento sindical para una estrategia nacional de desarrollo en la que de alguna manera se pueda impulsar trabajo nacional y de calidad. Pero al mismo tiempo que pasa esto, las cámaras empresariales denuncian en la OIT el sistema de negociación colectiva en el Uruguay, ¿no? Entonces, hay una situación que tiene que ver con una preocupación que es no solamente por, como decía al principio, generar condiciones a través de la movilización, del paro y de las distintas medidas que podemos hacer desde el movimiento sindical para que se concreten las aspiraciones que tenemos desde el punto de vista de los salarios, de la vivienda, de la inversión en educación, sino también de qué va a pasar con el Uruguay de acá a 3 años y medio, 4, cuando haya elecciones nuevamente, si un gobierno que viene con con la expectativa de la gente de que las cosas cambien, porque en el periodo anterior hubo reformas muy regresivas para el pueblo uruguayo, una reforma jubilatoria que nos aumentó 5 años 5 años de trabajo con una tasa de reemplazo menor para las jubilaciones, que mantiene además el Uruguay siendo totalmente negativo para quienes se jubilan. Si quienes se están jubilando ahora, ustedes tuvieron el sistema de AFJP y entiendo que en Argentina se está intentando volver a este sistema. En el Uruguay existen las AFAP, manejan
30.000 millones de dólares, es decir, un alto porcentaje de lo que es el producto uruguayo, y esos dineros ahora no solamente son controlados por las empresas privadas que, digamos, tienen este pilar de ahorro individual de los trabajadores, sino que además esos dineros ahora el gobierno les permite que puedan ser invertidos en el exterior con el riesgo que eso implica. Y ahí hubo un problema que se generó a partir de que en el Uruguay, a partir del inicio de este gobierno, hubo lo que se llamó el diálogo social, en donde se discutieron una serie de temas, entre los cuales se iba a desacoplar el pilar de ahorro individual privado, pasando a un organismo público. Esto no quería decir estatizar nuevamente el sistema, sino simplemente que el dinero de los trabajadores no fuera directamente a las empresas privadas, que cobran además altos porcentajes por tener el dinero de los trabajadores. Hubo un acuerdo allí en el diálogo social con las organizaciones sociales por parte del gobierno, con el PIT-CNT, y este acuerdo no se cumplió. Por lo tanto, hay un malestar generalizado y también una alarma puesta en, por lo menos una de las preocupaciones que yo tengo es en el proceso social y político que está haciendo el Uruguay hacia el desencanto que día a día se va generando en la población porque no se ven las promesas cumplidas por parte del gobierno, y ya sabemos en qué redunda esto, ¿no? Exacto, justamente, ¿no? Mientras te escucho, Pablo, estoy pensando cuán peligroso y las nefastas consecuencias a nivel, ¿no es cierto?, social, sociopolítico, digamos, que tienen estos gobiernos que, como vos bien decías, son de cuño progresista, ¿no es cierto?, como es el de Orsi, después de un gobierno conservador y retrógrado como el de Lacalle Pou, pero bueno, ¿qué es lo que nos pasó en la Argentina con Alberto Fernández? Es decir, ¿no? La gente que lo vota, que votamos este tipo de gobiernos, esperamos otra cosa, ¿no es cierto? Y te quería preguntar, porque tenemos pocos minutos, ustedes dicen en el material que vos me has compartido, hablan, ¿no es cierto?, sobre un nuevo paro general parcial. ¿Cuántas medidas de protesta vienen implementando durante este gobierno? Bueno, en lo que va del año sería el tercer paro que se está realizando. Nosotros, esta medida es de carácter parcial en el día de hoy, pero va a ser, por ejemplo, en el caso nuestro de la educación, como tú decías, integro el secretariado del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza Privada, pero también trabajo en el ámbito público. Soy docente y trabajo en los dos sistemas. Sí. Y los sindicatos de la educación hoy vamos a estar parando 24 horas. Y en la educación particularmente hemos tenido más medidas, más allá de los paros generales que se han realizado. En realidad, esto intenta, de alguna manera, que el gobierno sienta, o mejor dicho, que de alguna manera el gobierno pueda, como se dice habitualmente, dar un golpe de timón y apoyarse en los sectores populares, en el movimiento sindical, que son la base social que lo llevó de alguna manera al gobierno. No quiere decir que todos hayan votado a este gobierno, todos quienes son trabajadores pero sí la base social en la que se apoya. De hecho hay yo no formo parte de la fuerza política que está en el gobierno, pero sí la base militante frente amplista es muy importante en Uruguay, y en los últimos meses ha habido por lo que transmiten las encuestas y por las propias medidas que ha tomado el gobierno respecto de su militancia,
para ver qué pasa, porque hay un descontento muy importante entre los propios militantes. Y esto Claro. yo te comentaba recién sobre el caso de el sector privado y qué pasó con esto de las AFAP. Hubo un diálogo social donde intervinieron como te decía, el movimiento sindical y otras organizaciones sociales. Se llega a un acuerdo. Luego de llegado a ese acuerdo, que se anunció por el propio gobierno, ¿no?, los resultados de ese diálogo social, y luego de esto hubo una negociación aparte durante 2 meses con las cámaras empresariales de las AFAP, es decir, con el sector financiero, para finalmente revertir la medida. Entonces la pregunta es, ¿dónde se está apoyando el gobierno o a qué presiones cede, ¿sí?, para tomar las medidas que toma? Esto creo que es parte de la preocupación, como te decía, de a largo plazo. Nosotros no solamente, fíjate que por hablar de otras medidas concretas con respecto a esto de la educación y del presupuesto, no solamente se va a incumplir con la promesa, porque esto ya está planteado desde que se armó el presupuesto quinquenal, con la promesa de la campaña electoral de elevar al 6% del Producto Bruto Interno de la inversión en educación, sino que además se va a bajar respecto de años anteriores, es decir, los dineros, digamos, que se van a destinar a educación para los próximos 3 años, van decreciendo, con lo cual ahí, para dar una cifra concreta de lo que se pidió por parte de todo el sistema, ¿no?, lo que nosotros llamamos la Asociación, la Administración Nacional de Educación Pública, solamente se va a destinar el 10% para este año de lo que se solicitó, y va a ir decreciendo en los próximos 2 años. Esto nosotros, insisto, creo que es muy grave. El gobierno tiene que reflexionar acerca de esto, tiene que tomar medidas de urgencia para atender el problema del empleo, el problema de, la situación en la educación, el problema de la vivienda, que es gravísimo. No está previsto para este año inversión en vivienda, o sea, se aborda el problema de la pobreza, como te decía, en generar más transferencias para los hogares más sumergidos o para los hogares de menos ingresos, que está bien, que están en emergencia, pero no se aborda la pobreza en otras dimensiones, como por ejemplo en el tema de vivienda. Sí se ha incrementado algo en seguridad. Este es un tema que es bastante complejo, pero bueno, se ha incrementado algo de dinero en seguridad, y en el orden público hay supresión de vacantes, hay reducción, no hay supresión de vacantes, hay reducción de gastos de funcionamiento en los ministerios, hay recorte en la compra de tierras del Instituto de Colonización, disminución de cargos. Es decir, nosotros creemos que acá hay un problema que es muy de fondo, y por eso nos estamos movilizando en el día de hoy. Va a haber una movilización que ya empieza en un ratito, en el orden de las 10 de la mañana. Nos vamos a estar movilizando desde la Universidad de la República en Montevideo hacia el Palacio Legislativo, porque hoy mismo la rendición de cuentas se está tratando en la Cámara del Senado, ya se aprobó en términos generales en diputados, y esto no quiere decir que esta sea la última medida que estemos tomando en este momento para tratar de revertir en los pocos días que quedan, porque la rendición de cuentas tiene un plazo para que sea votada, este es un poco el panorama. El panorama. Un último detalle, hablando de esta cuestión, ¿no?, que a mí me preocupa mucho, cuando el gobierno anuncia los cambios respecto a el tema de las AFAP, la derecha
uruguaya, es decir, los partidos políticos de derecha salieron a festejar la medida de gobierno. Eso denota, y obviamente el sector financiero, ¿no? Sí, Yo sé que a veces ustedes sí. en Argentina tienen una idea de que, porque yo viajo, tengo familia en Buenos Aires, de hecho me crié en Buenos Aires, y tengo familia allá y viajo, y a veces me cuesta un poco que los hermanos y las hermanas argentinas puedan entender un poco de la realidad de Uruguay, ¿no? Porque también lo veo en los medios de comunicación que hay como una visión idealizada de lo que es el Uruguay. Sí, 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 tal cual, tal cual. Sí. Y a veces cuando uno empieza a decirle, no, pero mirá que un tercio de los trabajadores tiene ingresos menores a lo que cuesta un alquiler de un apartamento de un ambiente, Sí. cuando decimos que 1 de cada 3 trabajadores está en la informalidad, en el subempleo o en el desempleo, cuando decimos que hay un retroceso en la inversión, no hay una mirada de largo plazo de qué va a pasar con la vivienda, no, a veces me quedan mirando como incrédulo, es decir, este muchacho no sé si nos está diciendo la verdad, pero Sí, estos son datos, sí, ustedes lo pueden eh, encontrar. sí, sí, Esto no sí, por es algo eso, que no es un sí, relato, sino lo que la realidad del Uruguay sí, tiene. sorprende, sorprende, Pablo. Nos tenemos que despedir porque tengo ya en la gatera a un columnista, pero efectivamente sorprende, sorprende y descorazona, desalienta un poco, ¿no es cierto? Porque precisamente de los movimientos nacionales y populares esperamos otra cosa, necesitamos otra cosa, y por todo lo que vos estás describiendo, bueno, salvando la diferencia de intensidades, por decirlo elegantemente, bueno, lo que vos estás describiendo es un plan de gobierno realmente conservador y lamentamos mucho que esto sea así. Vamos a seguir conversando, te prometo, porque bueno, estamos hoy por hoy, ¿no es cierto?, en un ajedrez geopolítico muy importante, se está jugando las elecciones en Brasil y estamos prácticamente Tal aislados. cual. Cuando digo estamos, me refiero a Brasil, Uruguay, ¿no es cierto? Y bueno, mirá lo que nos Sí. está pasando en Argentina. Por ahora me tengo que despedir. Un abrazo enorme a todos los compañeros y compañeras y vamos a seguir en contacto, prometo. Bueno, yo les agradezco a ustedes y solo una cosita, desaliento jamás, vamos a seguir luchando, esto se trata, es un poco la vida misma, ¿no? De la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, de los pueblos en definitiva, tiene sus avances y sus retrocesos, pero nosotros vamos a seguir luchando para generar las condiciones que nos lleven a lo que la gente en definitiva necesita para vivir en paz, con una vivienda digna, con salarios dignos, con una educación que atienda a todas y todos, con una salud pública que es importante que también la tengan, así que no me voy a extender más porque tienes los minutos Sí, contados. sí, minutitos contados. Bueno, Muchísimas Pablo, gracias por no, por favor, por la atención y que tengan una muy buena jornada. igualmente, igualmente, un gran abrazo, Pablo, un gran abrazo, Muy adiós. amable, chao, chao. Bueno, hemos estado conversando con Pablo Avizar, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada, desde Uruguay.